Bueno, a ver, Isabel Allende, un nombre que resuena en todo el mundo, ¿verdad? Es, sin duda, una de las voces más potentes de la literatura. Sus novelas han cautivado a millones, pero su última obra es, fíjate, quizá la más sorprendente de todas. ¿Por qué? Porque es la historia de su propia vida, pero contada para un público completamente nuevo. Así que vamos a meternos de lleno en la historia que hay detrás de esta maestra de las historias. Y todo arranca con esta idea tan potente. Cada vida es una historia y cada historia es única. Fijaos bien, porque esta frase es el motor no solo de su nuevo libro, sino de toda su carrera. Es la convicción profunda de que en las experiencias de cada persona ahí reside una narrativa poderosa que está simplemente esperando a ser contada. Claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante importante. ¿Qué lleva a una leyenda de la literatura famosa por novelas para adultos a querer contar su propia vida a un público joven? ¿Qué le impulsó a mirar atrás, a su propio pasado, pero a través de la mirada de una niña? Pues la respuesta tiene nombre y apellido, Emilia del Valle. Emilia es, por así decirlo, su alter ego, el personaje a través del cual Allende nos cuenta su increíble vida. Es la herramienta que usa para conectar con las nuevas generaciones, para traducir sus propias vivencias, que a menudo fueron muy turbulentas, a un lenguaje que de verdad conecte con gente a partir de los 10 años. Es que para entender de verdad a la escritora, tenemos que ir al principio de todo. Tenemos que entender a la niña que fue. Porque es ahí, en su infancia, en su familia, en su imaginación desbordante, donde se pusieron los cimientos de todo lo que vino después. Y es que su infancia, fue de todo menos típica. Nació en Perú, pero se crió sobre todo en Chile. Su padrastro era diplomático y eso, claro, significaba estar siempre de un lado para otro. Viajes constantes, mudanzas, imaginaos. Esta vida de nómada, junto con una familia que ella misma describe como poco convencional, la expuso desde muy pequeña a un montón de mundos y formas de ver la vida. Pero claro, con tanto cambio, ¿dónde encontraba algo de estabilidad? ¿Cuál era su ancla? Pues la encontró en un sitio muy especial, la biblioteca de su abuelo. Ese lugar y el sótano de la casa se convirtieron en su refugio personal. Y fue allí, rodeada de libros, donde nació esa pasión por las historias que la acompañaría toda la vida. Su imaginación, de repente, se convirtió en su superpoder. Sin embargo, esa vida llena de imaginación y con una cierta estabilidad en Chile, estaba a punto de saltar por los aires. Un acontecimiento tremendo iba a cambiarlo todo para siempre. Iba a redefinir su futuro, su identidad y, al final, su manera de escribir. Nos situamos a principios de los 70. En ese momento, Isabel Allende era una periodista de éxito en Chile, una voz muy reconocida del feminismo. Pero entonces llegó el 11 de septiembre de 1973. Un golpe militar derrocó al gobierno y su mundo, tal y como lo conocía, se vino abajo. De un día para otro se vio forzada a exiliarse y tuvo que huir a Venezuela. Así que, para entenderlo bien, hay que fijarse en el contraste tan brutal. Pasó de ser una periodista influyente en su propio país a ser una inmigrante en Venezuela. Ese sentimiento de pertenencia, de estar en casa, se cambió por una búsqueda constante de una nueva identidad. La cercanía de la familia dio paso a la separación de sus raíces. La imagen lo deja muy claro, ¿verdad? Es que ilustra a la perfección esa sensación tan profunda de pérdida que marcó el inicio de su nueva vida. Y fue precisamente allí, en ese exilio, sintiéndose completamente perdida, sin voz, donde pasó algo extraordinario. Un gesto muy personal, un acto de amor, una despedida, acabó convirtiéndose en el origen de un legado literario que llega hasta hoy. Es que la pregunta es para pensársela, ¿eh? ¿Cómo es posible que una simple carta, escrita a un abuelo que se estaba muriendo, acabara lanzando un fenómeno literario mundial? Suena novela, pero no. Es el corazón mismo de la historia de cómo Isabel Allende se convirtió en la novelista que todos conocemos. Y todo, absolutamente todo, empezó en una fecha muy concreta. El 8 de enero de 1981, un día tan importante para ella que desde entonces se ha convertido en una especie de ritual. Siempre empieza a escribir sus nuevas novelas justo en esa fecha. Bueno, pues ese día recibió una noticia terrible. Su abuelo, con 99 años, se estaba muriendo en Chile. Ella se dio cuenta de que no podía volver, que no podía despedirse en persona, así que se puso a escribirle una carta. Pero, claro, aquello no fue una carta normal y corriente. De repente, los recuerdos, las anécdotas, las leyendas de la familia, todo empezó a brotar, a salir sin control sobre el papel. Y esa carta se fue transformando hasta convertirse en un manuscrito de 500 páginas. Y así, casi sin querer, nació La Casa de los Espíritus. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, al mensaje universal que hay en Emilia del Valle. Porque cuando Allende cuenta su propia vida a través de los ojos de Emilia, en realidad no está hablando solo de sí misma.
Está hablando de algo mucho, mucho más grande. Fijaos en esta frase. Lo único que poseemos son los recuerdos. Por eso tenemos que contar nuestras historias. Es que lo resume todo a la perfección. En el exilio, cuando lo había perdido casi todo, su país, su carrera, Allende entendió que los recuerdos eran lo único que nadie podía quitarle, su única posesión real, y que contarlos era de alguna manera una forma de recuperarlo todo. En resumen, la historia de Emilia, que al final es la historia de Isabel, nos enseña un montón de cosas. Nos enseña sobre resiliencia, sobre cómo levantarse ante la pérdida, sobre el poder increíble de la imaginación para crear mundos nuevos cuando el tuyo se ha venido abajo. Nos habla de la importancia de la familia, de la memoria. Y sobre todo, nos enseña que las palabras pueden ser una herramienta potentísima para superar las dificultades, y que cada historia personal, por pequeña que parezca, tiene un valor incalculable. Al final, la vida de Isabel Allende es la prueba de que cada experiencia, cada alegría, cada pérdida, todo forma parte de una historia única. Así que la pregunta que ella nos lanza, a la que nos deja flotando en el aire, es precisamente esta: ¿cuál es la historia que solo cada cual puede contar?